Está usted escuchando La Educación con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Continuamos. Quiero decirles que hoy vamos a comunicarnos con Manuel Jiménez Guzmán. Él tiene una trayectoria política ya muy dilatada en México, ha sido 6 veces diputado federal y ahora ya como miembro de la dirección ejecutiva de mensaje gubernamental del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Él tiene algo muy importante que hacernos saber, porque una demanda que se hizo desde Benito Juárez hoy prácticamente ya está asumida y llevada a rango constitucional, como es la laicidad del Estado mexicano. Bueno, pues ya tenemos en la línea a Manuel Jiménez Guzmán. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto y es un honor, un privilegio. Me entusiasma platicar con nuestros amigos de Los Ángeles, de Estados Unidos, y a través de este medio tan escuchado por tantos paisanos y mexicanos que viven ahí, y desde luego a nuestros amigos del pueblo norteamericano. Qué bueno. Oye, pues qué gusto saludarte, Manuel, y muchas gracias por estar con nosotros. Y también quiero hacerle saber al auditorio que tú eres el líder de la masonería mexicana. Exactamente, en el mes de abril del año pasado se llevaron a cabo las elecciones para Supremo Consejo de México, así se llama, designar al nuevo soberano gran comendador, que es el presidente de la Masonería Nacional, gran maestro de la orden, y tuve la fortuna de ser electo como soberano gran comendador en compañía de gente tan prestigiada como Rubén Zárate Quiñones, que es nuestro secretario general, como José Chueque, grado 33, nuestro tesorero general, el teniente comendador, que es el vicepresidente, por decirlo algo, de Baja California, Alfredo Pérez Caballero, en fin, una pléyade de hombres que han dedicado su vida a la institución masónica y que ahora pues tenemos la responsabilidad enorme de dirigir los destinos de la masonería mexicana. Oye, estaba yo haciendo notar que tú nos vas a hablar acerca de que el Estado laico mexicano ya fue elevado a rango constitucional. A ver, platícanos esto, porque es de suma importancia. Es de suma importancia. De trascendencia histórica. Exactamente. En el año 2000 presentamos una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión. Yo he sido 6 veces diputado, 3 veces federal y 3 veces local, coordinador de la fracción del PRI de mi partido, fui presidente del PRI y presidente de la Asamblea Legislativa, la primera legislatura de la ciudad, para proponer la iniciativa de incorporar en el artículo 40 constitucional el concepto laico a la República. Quiero comentarle a mis paisanos y al pueblo norteamericano que esto es muy importante para México porque la República es definida en México, en su artículo 40, como una república democrática, representativa, federalista, social, popular, democrática, y a diferencia de otras constituciones no tenía el concepto laico, como por primera vez se incorpora en la Constitución francesa, en su artículo 2, que declara a la República Francesa como laica. Hicimos un estudio comparativo de países, hicimos varios foros nacionales y locales en todo México y propusimos incorporar el concepto laico al 40 constitucional. Visité al Senado de la República, al Honorable Senado de la República, a la Honorable Cámara de Senadores, a los congresos locales, a la Asamblea Legislativa del DF, a organizaciones y universidades, a asociaciones civiles y políticas, y cada vez el consenso crecía a favor de esta propuesta. Quiero decirle a mis amigos radioescuchas y quienes nos están ahorita observando que la laicidad no es antirreligiosidad, no es un concepto contra ninguna religión.
Al contrario, es la única garantía y salvaguarda para que cristianos, católicos, judíos, musulmanes, agnósticos, quienes creen y no creen, no sean perseguidos por sus ideas. Laicidad es la garantía de respeto a la pluralidad política, religiosa, filosófica, social, étnica. La laicidad proviene de laicos pueblo y su valor filosófico en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, lo estudiamos, es la libertad. Libertad de conciencia, libertad de cátedra, libertad de pensamiento, libertad de cultos, libertad de prensa. Y con esta argumentación de una iniciativa que presentamos, 12 años después, fue aprobada ya por unanimidad en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en los congresos locales la reforma constitucional, que ya cobra vigencia a partir del 30 de noviembre del año próximo pasado en el Diario Oficial de la Federación. Esto no es más que consecuencia de la política republicana, liberal y democrática del presidente Benito Juárez, que establece en las leyes de reforma y en la Constitución de 1857 que la República Mexicana consagraría la separación del Estado y las iglesias, la educación laica gratuita, democrática y científica, la libertad de conciencias y de cultos, y desde luego el respeto a los derechos humanos y al avance del conocimiento y de la ciencia. Es decir, con esto estamos cerrando un círculo virtuoso a favor de la República libre, de la República libertaria, de la República democrática que es México, respetuosa de todas las creencias, de todas las distancias políticas, y que hoy encabeza un mexicano excepcional, un hombre que ha dado una dirección muy importante y rumbo al país, que ahora se encuentra en China tratando de abrir las puertas de ese gran país y de ese continente, que es el licenciado Enrique Peña Nieto. Por eso hemos estado trabajando a favor del Estado laico, y aquí en la capital debo reconocer que bajo el mando del doctor Miguel Ángel Mancera, que fue nuestro jefe de gobierno electo para la ciudad, se siguen ampliando precisamente los conceptos de laicidad, fortaleciendo las libertades y los derechos humanos de la gran capital de la República. En síntesis, hemos avanzado de manera importante y de manera de avanzada para que en México continuemos respirando una atmósfera de libertad y respeto a todos los mexicanos, independientemente de su origen étnico, de su condición social, de su creencia religiosa o de su militancia política. Oye, Manuel Jiménez Guzmán, una pregunta. Aquí en California y en Estados Unidos es nutrido el grupo de mexicanos que provienen de estados del centro, como es Jalisco, como es Guanajuato, como fue Colima, que participaron activamente en la lucha cristera, y apenas ellos escuchan la palabra laico y les da temor y creen que va a haber una nueva ofensiva en contra de la misma religión. ¿Tú qué le puedes decir a todos estos compañeros, a todos estos paisanos? Claro que sí, queridos paisanos. El conflicto que se suscitó a mediados del siglo pasado, del siglo XX, fue producto de una guerra intestina, de caos y de confrontación en la aparición de la Constitución de 1917 y el surgimiento del gobierno emanado de la Revolución Mexicana con Madero, Pino Suárez, Carranza, Zapata y Villa, en donde muchos de mis paisanos que me escuchen en todo Estados Unidos, millones de ellos, en sus estados y en sus entidades, saben de la historia nacional y de la presencia de nuestros héroes y de la enseñanza patria. Ese conflicto, paisanos, se ha superado para bien de México. Es decir, la guerra religiosa que se vivió en México ha sido superada. No en otros países, es cierto. Todavía hay países fundamentalistas o autoritarios
que impide el libre pensamiento y el libre albedrío. Pero tienen que tener confianza, queridos paisanos, los millones de mexicanos que me están escuchando, que precisamente por eso inicié esta conversación. El Estado laico no es antirreligioso, al contrario, el Estado laico es para que no suceda lo que esta preocupación que tú apuntas seguramente está en la mente de amigos nuestros que viven en Estados Unidos y que vivieron ese episodio terrible de la guerra cristera y de la confrontación entre hermanos mexicanos. Es precisamente el Estado laico el que impedirá que guerras del pensamiento, que guerras de las ideas, que guerras de carácter filosófico, religioso, confronten con las armas al pueblo y a los hermanos mexicanos. Deben tener plena confianza que Estados Unidos, Abraham Lincoln lo dijo, abramos las puertas a la libertad, abolamos la esclavitud. Benito Juárez le escribe en 1860 al presidente Lincoln electo entonces una misiva que acabo de recordar el día de ayer en México en una reunión memorable entre el señor gobernador de Illinois y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en donde ambos recordaron precisamente la libertad que unió el pensamiento de Juárez y de Lincoln. Y ese es el Estado laico, el Estado que permite las libertades. Solo en los autoritarismos paisanos, solo en las dictaduras, solo en regímenes fundamentalistas y autoritarios se impide la libertad, atentan contra la laicidad. Y en las democracias, como en Estados Unidos, paisanos, que ustedes viven con sus familias, y en México, son garantía para que podamos trabajar en libertad, desarrollarnos con nuestros hijos y mujeres, nuestras hijas, nuestras abuelas, nuestros ancianos, en una atmósfera de libertad y de respeto a los derechos humanos. No hay temor hoy en el mundo a favor que pudiera proporcionar una nueva amenaza en este país, en grandes países democráticos, que pudiera retrotraer el reloj de la historia y volvernos a confrontar, como ha sucedido a lo largo de los siglos, al interior o entre las naciones. Oye, Manuel, otra pregunta. En esa misiva que le manda a Juárez al Lincoln, ¿qué le plantea? Es una carta maravillosa que le pediría a los norteamericanos y mis paisanos que me escuchen. Entren a Internet, a la Biblioteca Nacional, y busquen Juárez Lincoln. El presidente Juárez le pide al ministro Melchor Ocampo que le pida a nuestro embajador en Washington, Matías Romero, que visite en su casa, fíjate qué cosa tan maravillosa y humana del presidente Juárez, en su casa, en su hogar, porque no había tomado posesión el presidente Lincoln, que visitaran al señor presidente electo Abraham Lincoln para señalarle tres cosas. Primero, en esa carta le dice que la libertad, la igualdad, la fraternidad, el orden y el progreso, porque eran hermanos liberales, era lo que unía a las dos grandes naciones, México y Estados Unidos. Segundo, el señor presidente Juárez, con gran respeto, alienta y sugiere al presidente electo Lincoln para que dé los pasos necesarios a nivel parlamentario para abolir de manera definitiva la esclavitud, como lo habíamos logrado los mexicanos en la histórica guerra de independencia de masones tan distinguidos como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Allende, Aldama, Jiménez, Abasolo, Luyando y cientos y miles de liberales en el país. Y la tercera parte, le señalaba el presidente Juárez al presidente electo Lincoln que el futuro de nuestras naciones, y sería maravilloso que mis paisanos leyeran esa carta histórica, que los Estados Unidos y México estarían vinculados en función de sus principios y valores que les
dan rostro como naciones democráticas, libres, independientes y soberanas. Yo creo que es un ejemplo que deben los niños de Estados Unidos y de México, yo lo propondré en educación pública, incorporar en los libros de texto para que los niños vean la grandeza de Juárez y la grandeza de Abraham Lincoln, que fueron de cuna humilde, que llegaron a la presidencia de la República y que nunca se separaron de la sencillez y de la humildad en el trato cotidiano con sus pueblos. Es un ejemplo maravilloso para Estados Unidos y para México. Lincoln y Juárez siguen viviendo en el espíritu democrático, libertario y justiciero de nuestras ambas naciones. Fíjate nada más la dimensión de nuestro más ilustre presidente, Benito Juárez, que le sugirió a Abraham Lincoln la abolición de la esclavitud, que aquí en Estados Unidos es uno de los grandes pasos que dieron origen a la construcción de esta gran nación. Yo creo que esta revelación que nos has hecho es muy importante. ¿Dónde dices que podemos consultar esta carta? Por favor, entrando en Internet a la Biblioteca Nacional, aprieta del botón Lincoln Juárez y ahí aparece la misiva con el puño y letra del presidente Juárez. Qué maravilloso. Oye, muchas gracias por este dato, Manuel. Oye, otra cosa, mira, fíjate que novio de tiempo, porque aquí tenemos bastantes invitados que tiene cosas muy importantes también que compartir al auditorio. Yo creo que vamos a dejar para la próxima semana, si tú lo permites, claro, que nos hables acerca de los planes que tiene el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, sobre la organización de los distritenses, de los capitalinos que viven aquí en Estados Unidos, a los cuales yo me sumo. Entonces, ¿qué te parece que lo dejamos para la próxima semana? Pero ahorita nada más para terminar, una pregunta, porque aquí insistentemente se está haciendo la pregunta. ¿Qué quiere decir masón? ¿Qué es la masonería? Masón proviene de la palabra Freemason, gran constructor. Proviene de la palabra logia, que es en donde trabajamos, que en el lenguaje antiguo en sánscrito significa universo. En síntesis, el masón es el que fabrica con su mente, con su cerebro, con su conciencia, los grandes templos a la sabiduría. Ayer construyendo grandes pirámides, grandes catedrales, grandes construcciones. Solo por recordar, la ciudad de Washington está trazada con los símbolos masónicos. Solo por recordarle a mis amigos y paisanos norteamericanos, el dólar, que es la moneda oficial de Estados Unidos, tiene en el centro de su billete un triángulo equilátero y un ojo, que es el ojo del gran arquitecto del universo, que es la concepción de Dios, que de manera libre se puede creer en Cristo, en Krishna, en Alá, en Mahoma, en quien cada quien interprete su propia religión. Ese es el masón. El masón es el que trabaja por la libertad, la igualdad y la fraternidad, que es el triángulo equilátero que le ha dado 4,000 años de historia a la masonería en el mundo contemporáneo. Masón es hoy un hombre libre, de buenas costumbres, un hombre que practica con sus defectos y claroscuros de la naturaleza humana la virtud, que combate los vicios, que es un buen hombre de familia, que es un buen padre, un buen abuelo, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen profesionista, un buen deportista, un buen científico, un buen pintor, un buen escultor, un buen catedrático, porque en las logias aprendemos eso, el universo, la ciencia, el arte, la filosofía, la matemática, la geometría, la música y todos y cada uno de los conocimientos del ser humano. Por eso la masonería es tan fuerte, con millones de masones en Estados Unidos. Muy bien, Manuel Jiménez Guzmán, te agradecemos mucho tu tiempo, tus conceptos y tu información, porque realmente lo que dijiste, la verdad, no tiene desperdicio. Y te agradezco mucho el dato que nos diste de Benito Juárez, el consejo que le dio Abraham Lincoln.
Pues, saludo a mis paisanos y al pueblo norteamericano con respeto a su gobierno, al señor presidente Barack Obama, y desde luego deseándole el éxito que se merece un pueblo tan libertario y tan cercano, no solo en frontera, sino en emociones con el pueblo de México. Saludos paisanos, y con mucho gusto estaré con ustedes la semana que entra a través de este medio en el Distrito Federal. Muchas gracias, Manuel Jiménez Guzmán. Un abrazo, que estés muy bien. Estoy en contacto contigo los próximos días para ponernos de acuerdo para una entrevista el próximo viernes. Aquí estaré el próximo viernes con mucho gusto en este programa tan escuchado en Estados Unidos y en especial en Los Ángeles. Muchas gracias, Manuel.